Callar. Claro. Dale. Sí. Sí TV. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la Manzana de Eva y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Conoce usted a alguien que le gusten los problemas? Seguramente por ahí sí, pero la mayoría no. Yo tampoco, sin embargo, aprendemos muchísimo cuando los enfrentamos, estos problemas. Por eso nos acompaña hoy Víctor Suárez, coach especialista en implementar hábitos exitosos y nos dice cómo hacer para aprovechar los problemas. Así es, se pueden aprovechar los problemas. Vic, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿cómo estás? Muy bien, Qué muy bien y de buenas. Excelente, Brenda. Pues, híjole, sí es cierto, la verdad es que yo no conozco todavía a las personas que les gusten los problemas, sin embargo, sí conozco a personas que les encuentran el provecho a los problemas, Eso es más ¿sabes? importante. Es más Eso. importante, hay personas como que se preparan de alguna manera a lo que inevitablemente va a venir en tu vida, que son problemas, o sea, creo que el primer paso es de alguna forma como entender y aceptar que la vida son éxitos y también son fracasos. Vaya, van a haber problemas, van a haber adversidades. Y no se trata de sacarle la vuelta a esa adversidad, a ese problema, sino adentrarte en el problema y rescatar lo más que puedas para aprovecharlo en tu vida. Y realmente con eso se puede iniciar. O sea, por ahí una frase de llueve sobre mojado, ¿no? Sí. Ya sabes, Problema tras llueve problema. Problema Bueno. tras problema tras problema. Creo que el primer punto habría que ver si lo que estás atravesando es un problema o es una adversidad. Fíjate, esto es algo bien importante. ¿Cómo diferenciar? Es algo muy importante. Creo que una adversidad es algo que afecta varias áreas de tu vida. Es algo que no necesariamente ocasionaste tú y es algo que también es muy difícil que tú puedas finalizar. O sea, no está en tu punto de control. Además es algo que va a durar mucho más tiempo, ¿no? Por ejemplo, una adversidad puede ser tal vez vivir con algún familiar que tenga alguna capacidad diferente, por ejemplo. Pues eso, ya sabes, es una adversidad y hay que aprender a vivir con ello. O una adversidad puede ser... En lo laboral que no depende de ti. Algo que no depende de ti. Algo que no depende de ti, ok, tal vez trataste de implementar, por ejemplo, un nuevo producto y estás navegando en contra de los intereses del cliente, ya sabes, es una situación como muy adversa, ¿no? Haz de cuenta. En cambio, un problema es algo que yo ocasioné, es algo que está en mi control finalizar, es algo mucho más crítico que la adversidad, o sea, lo que puede detonar de esa situación es algo mucho más fuerte que una adversidad y afecta solamente a un área de tu vida, o sea, algo personal, familiar, ok. laboral o social, ¿no? Y bueno, estas personas que sí les gusta estar en problemas a cada rato, ¿qué pasa? Creo que O que primero llaman a hay que los alejarse problemas. de ellas personas. Exacto. Cruz, Ahí te ves, ¿no? ahí te ves. Primero. Por ahí la frase que dijimos ahorita, ¿no? Esto de la culpa no es del indio, sino de quien lo hizo compadre. Sí. Híjole, o sea, a veces las personas no se están quejando de que es que fíjate que tengo a tantas personas a mi alrededor que son negativas. Y creo que el problema no es como tanto de ellas, sino como mío, Tú. que estoy ahí. Que Ah, no que te sigues con alejas, ellos. ¿no? Me alejo, claro. O sea, te tienes que alejar definitivamente de esas personas. Yo creo que sí, Brenda, a menos que, ya sabes, bueno, pues igual y hay personas que Que tienes que sea lidiar, tu ¿no? hermano, Sí. ¿no? Ya, ¿Cómo? ya Ni- ni modo. y aún así hay Esa que es una hacerlo. adversidad, fíjate, esa Esa es sería una una adversidad. adversidad. Ya no lo puedes cambiar y no Ya lo dependió puedes de ti. cambiar, no depende de ti. Pero si depende de mí estar en el grupito y tal, ese es un problema que yo estoy ocasionando y que yo puedo de alguna manera finalizar, ¿no? O sea, Ok. ¿Y cómo le sacamos jugo? ¿cómo le sacamos jugo? Creo que lo primero que hay que hacer es, o sea, dos puntos. ¿Qué no hacer? Si lo tuyo es un problema, no una adversidad, es un problema, primero no lo hagas más grande. O sea, ese es lo primero. Ya que identificaste que tienes el problema, trata de no echarle leña para que se siga haciendo más grande el problema, ¿no? Es de esas veces que te tiras al suelo y dices, es que todos mis problemas, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sí. Y lo haces así súper grande y te empiezas como, sigues claro. tú como autoflagelando y metiéndote más y más adentro en la cabeza ese problema.
cuando a lo mejor lo que tienes que hacer es buscar una solución. Sí, al problema, ¿no? y creo que totalmente de acuerdo, y no tomar una decisión que derive en el problema ahora más grande. O sea, ya sabes, específicamente, me pedí préstamos 200,000 pesos al banco y me los quemé en Las Vegas, ¿no? Un fin de semana y ahora estoy hasta acá de deuda. Es un problema, ¿estás de acuerdo? Que yo puedo solucionar. ¿Cómo lo podría hacer más grande? Pues ahora voy a pedir otro de 300,000, de 300,000 para pagar pesos esta, pero además para ir a Las Vegas, para ir a ganar más dinero, para volver a ir el porque me negocio. gustó Ahora mucho. sí, en esta me la llevo, van a ver cómo de que no. Ahora sí, claro. Entonces no lo Suele hagas más pasar. grande. O sea, el primer punto es no hagas más grande el problema. El segundo es, hay que saber que el problema no se va a ir por sí solo. O sea, necesitas enfrentar el problema. Siguiendo con este caso, ¿cómo no debería de ser? Pues entonces yo hago como que no tengo la deuda, ya sabes, y a ver qué pasa. No, pues te van a empezar ahí a hacer problemas. Entonces, tienes que, esos dos puntos. Primero, no lo hagas más grande, y el segundo es, enfrenta el problema. Y una vez que ya sabes qué es lo que estás haciendo estos dos puntos, el siguiente punto es anticípate al problema. O sea, fíjate, este punto es clave. O sea, si yo sé que llegué con mi jefe y de repente exploté y le dije algo de su esposa, ¿no? Ya sabes. Pues igual ya hasta ahí todavía no sé muy bien cómo qué es lo que va a pasar, pero si tengo el hábito de la reflexión, por ejemplo, en la noche, antes de dormir, me pregunto, ¿qué fue lo que puedo mejorar? Y ahí, ¿qué puedo mejorar? Pues explotar, porque le dije a mi jefe de su esposa, y por cierto, su esposa acaba de fallecer hace 2 meses. No, pues ¿Ya sabes? no, pues ya que... Anticípate al No, ya ni vayas. Ya sabes, o sea, porque ¿qué va a pasar? Pues mañana, quizá, ¿qué pasa? Entonces, el punto es como tener, ya sabes, el hábito, no de estarle buscando el pelo en la sopa, sino de reflexionar, por ejemplo, en la noche y darte cuenta de que tal vez una acción que hiciste va a derivar en un problema. Oye, podemos pensar antes de tomar acción, o sea, ver las consecuencias. O sea, es que si yo le digo esto, pues va a pasar aquello, ¿no? Pero Entonces, bueno, la analizarlo. mayoría controlarlo. de las veces no lo haces porque, bueno, lo Impulsivos. platicas por impulso o por dar un consejo o por ser buena gente o porque tú creíste que era lo mejor en ese momento, Sí. y luego te das cuenta que no, y de ahí se derivó toda una serie de problemas que Claro. hasta, o sea, afectaron si tú nada más hiciste un mero comentario sin malicia, ¿no? Fíjate que eso que dices, Brenda, es bien importante. O sea, la verdad es que no cometemos errores, o sea, tomamos malas decisiones, nada más. O sea, en el momento creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y realmente es lo correcto de acuerdo a mi evaluación. A lo que estoy viviendo o a lo que tengo en el tengo momento. enfrente a la persona, lo Exacto. que en el momento, ¿no? Y crees que ese es justo. Eso es lo correcto, ¿no? Sin embargo, si lo dejamos ahí y si no lo reflexionamos, híjole, puede ser que pues simplemente para la otra persona no haya sido lo correcto. En cambio, cuando tenemos el hábito de la reflexión en la noche, nos podemos dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, son 2 puntos aquí. O sea, con esto de anticípate al problema es, primero, todas las noches reflexiona qué es lo que puedo mejorar, qué aprendí el día de hoy para que te des cuenta de si hay algún problema y ya te puedes anticipar. Y la segunda, en ese punto, es visualiza. O sea, visualiza es, ok, entonces mañana cuando llegue a mi trabajo y hable con mi jefe, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios, ya sabes, para que tengas oportunidades y moverte? El segundo paso es comunica el problema. Híjole, esto muchas veces no lo comunicamos porque a veces pensamos algo, ¿no? Al 80%, si no lo digo, pues capaz que ni se dan cuenta, ¿no? Primero, Exacto, abandonando y se va a tiras la pasar sopa y pones desapercibido. el plato encima, ¿no? Sí, Para que no sí, se sí, vea, ahí ya sabes. dices, bueno, Quieren a lo ocultar mejor y todo. ni se dan cuenta, ¿no? Y ponen la corbata aquí a ver que no te manchaste. Bueno. Pero hay por ahí una frase muy buena que es al 80% de las personas no les importan los problemas que tengas y al otro 20% le da gusto que tengas los problemas. O sea que... ¿Ya sabes? Es cierto. Ay, o qué sea, mal. Al 80% le vale y al 20% Le dice da qué gusto, bueno. qué bueno, ese problema. entonces... Sí, es cierto. Es cierto, entonces a veces pensamos, no, entonces mejor Híjole, ni qué comunico, ¿sabes? El problema. Mejor. Sin embargo, ese es un error, no comunicar el problema, porque nuevamente se empieza a derivar acciones, se empieza a reaccionar ese problema en diferentes situaciones y al rato explota durísimo, ¿no? Entonces, Sí. comunícalo. Y para eso, para comunicar, primero identifica, o sea, cuál es el problema y luego cuáles son las perspectivas, la perspectiva que tiene la persona sobre ese problema. Fíjate, este punto también es muy importante. Siguiendo con lo que pusimos sobre la mesa de que yo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto. O sea, si yo creo que es un problema, antes de tomar una decisión, estaría muy padre que te comentara el problema para que desde tu perspectiva me dijeras, Tener oye, otra opinión. ya sabes, bájale 3 rayitas, no hay tanto problema, o no, bueno, pélate del país. Porque sí ya está sabes, muy grave qué, lo que maestro? estás está haciendo. Yo muy creo grave que lo lo que que estás haciendo, hiciste- ¿no? Mira, Exactamente. así nos sentimos. Así nos sentimos a veces Pero cargando está piedras. ¿no? bien
comunicarlo, o sea, ¿está bien comunicarle tu problema a alguien? Yo creo que esto de cuéntaselo a quien más confianza tengas es cierto. O sea, siempre es bueno tener a alguien que te dé una perspectiva diferente, ¿no? Por ejemplo, como el de ahí, ¿no? Bueno, que tiene, es como positivo contra el anterior que estaba cargando la piedra. O sea, tener este grupo de amistades Puede que ser. sean como tú, ¿no? Puede ser no quejarte, sino Ajá. contar el problema. Porque digo, a veces es que sí, vengo a decirte que bla, bla, y más bien te estás quejando. Claro, préstame Mejor tu contarle el hombro. problema muy exacto y a ver, ayúdame. O O dame tu cómo opinión. es, dame tu opinión. Pero luego muchas veces no nos gusta la opinión que nos dan. Sí, hay que tener, creo que, humildad para poder preguntar, para poder saber que no nos las sabemos de todas, y hay que tener seguridad en ti mismo para aceptar los consejos de la persona. Y por otro lado, colmillo, o sea, tino de, o sea, ¿a quién le vas a preguntar? ¿A quién le vas a Claro. comentar tu problema, no? Claro, a alguien que está en contra de ti, pues obviamente no se lo A vas ese a 20% que le da Ese gusto. 20% Claro, no se ese es ¿no? el 20% Exactamente. que no lo debes de Se los contar. cuentas a ellos, no. Y luego Exacto. el tercer punto es evalúa el problema. O sea, evalúa el problema es, híjole, por ahí tal vez puede ser que lo que tú consideras un problema, una vez que lo reflexionas, no sea tan problemático, entonces no haya que reaccionar, ya sabes, de manera muy abrupta, o sí es un problemón y entonces tienes que saber. El primer punto es evalúa el problema. Y el segundo es, o sea, ¿qué personas están involucradas en ese problema? Dependiendo de eso puedes tomar una acción. Acuérdate que el problema es algo que tú puedes solucionar y lo que estamos haciendo ahorita es que midas el problema para que sepas tomes la mejor decisión que te lleve al mejor resultado, ¿no? Tomar la mejor, eso me gustó, Sí. tomar la mejor decisión que te lleven A a mejores resultados. mejores resultados. Fíjate que esto del crecimiento humano, Brenda, la verdad es que es como matemáticas, de 2 más 2 es 4 en donde sea. O sea, el crecimiento personal es, por ejemplo, sigue fórmulas muy establecidas. Y una de ellas es, mientras más claro tengas la situación, puedes tomar mejores decisiones que te lleven a mejores resultados. Eso Y lo es. que estamos haciendo ahorita es aclarar el problema, o sea, que te des cuenta, primero, si es un problema, tengo que enfrentarlo, evalúo de todos los puntos que estamos haciendo para que después tomes la decisión correcta. Y el último punto es agradece el problema. Agradécelo, o sea, lejos de darte cuenta de chin, ya tengo un problema, es qué puedo aprovechar. aprender. de esta ¿Qué situación. lección me Eso dejó me esto? gusta. ¿Qué lección La me lección que me dejó es quedar la boca cerrada. Ok, está bien. ¿No? Puede ser, claro que sí, lo que tú quieras. Y, o sea, si quieres dejar la boca cerrada o Sí. lo puedes abrir, O lo que no sea, invertir en algo así. O Claro, invertir, claro, claro, o sea, decir dependiendo esto, de la o- situación que Sí, estés del viviendo, problema. va a ser como la lección que te ha dejado, ¿no? Exacto. Y creo que algo importante que vamos a ver en el siguiente capítulo, velo porque te va a gustar mucho, es cómo le encuentro el sabor a mi trabajo. O sea, si estás en un trabajo en el que, Ándale. ay, tengo que ir por la lana, Buscarle ya sabes, la- ¿cómo le encuentras ese saborcito? Perfecto, Muy bien, Víctor. mi Pues muchas querido gracias. Víctor Suárez. Gracias por Gracias. acompañarnos, por estar aquí Muchas con nosotros. gracias. Y fíjate que yo me quedo pensando, justamente reflexionando todo lo que hemos hablado pues, a lo largo del tiempo que ha estado aquí con nosotros. Y sí, yo creo que es muy importante siempre sentarse y pensar y meditar los problemas, porque la cuestión es que luego actuamos impulsivamente a todo y es donde está lo... Es donde Hay que escribirlo, visceral. Vayan las hay que fórmulas. escribirlo y decir, este es mi problema, estas son mis consecuencias, esto. O esto Fíjate es lo que quiero llegar. Ahí todo. en la página de Víctor Suárez, ahorita hay un sistema buenísimo que se llama Sistema Enfócate como Rayo Láser. Y un sistema durante 2 meses recibes un video que yo grabo cada semana y bueno, te lleva a alcanzar ese específico resultado. Exactamente. Muy bien. Eso es lo importante, Víctor. Pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y traer pues todas estas sugerencias para nuestro público que diario siempre aprendemos algo. Gracias, Edgar. Vámonos Gracias, ahora sí, Brenda. vea, Muchas gracias. al corte comercial y nosotros regresamos aquí a la manzana de Eva. Sí. Querido Emilio, muy buenas tardes. Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí, por Querétaro? Feliz. Aquí de, Un placer. Sí TV.